Me acuerdo que un día la criada que teníamos no estaba yo en casa y llamaron y preguntaron por mí con esa voz gangosa, extraña, y entonces ella identificó que era, y cuando vine dice, le ha llamado el señor del planeta. ¿Y de las conversaciones que usted mantuvo directamente con ellos, hay alguna que recuerda especialmente? Todo eso lo tengo anotado en alguna de estas carpetas. Está anotado todas las conversaciones que tuve con ellos y de qué tratamos. Ahora, claro, no recuerdo de memoria. ¿No hay alguna concreta que recuerde especialmente por algún mensaje que le dijera? Hombre, no, pues una de las veces estuve 2 horas y media hablando por teléfono. 2 horas y media. 2 horas y media. No pudo grabarlo, imagino, ¿no? No, además me pilló de sorpresa, no tenía nada a mano. ¿Y de qué hablaban? ¿Hablaban de...? Pues de muchos temas, de muchos temas, y me contestaba él todos los temas que yo preguntaba, pues me lo iba contestando. ¿Y era siempre ahí mismo o eran varios, o variaban? Normalmente solía llamarme un señor que se llamaba Day 98. Ajá, normalmente. Sí, Day 98. Juanjo, te tengo dicho que apagues el móvil en el programa, que no para de sonar. Es tremendo esto, o sea, no sé por qué, pero sigue sonando el móvil y además parece ser que con número oculto, ¿no? Es curioso esto. Esto yo creo que va a ser una conferencia, pero de largo alcance. Sí, señor, de muy largo alcance, de más o menos con 44,6 años luz aproximadamente. Caramba, pues me va a salir la tarifa, pero llama a él, ¿no? Sí, que sí, aunque a cobro revertido, que esto te suene un poquito... José Juan Montejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues vosotros. Intrigadísimos dejamos a los oyentes después de aquella intervención hablando de los inicios de la ballena alegre, y claro, la cosa está en que nos quedamos a medias porque habrá quien diga, bueno, nombrasteis humo pero demasiado por encima, ¿no? Claro. Hoy va a ser vuestra sección, amigos de humo, porque pues hablábamos de que en los años 50 se funda Buru, esa sociedad de amigos de los visitantes del espacio, que se reunían en una cafetería y que posteriormente terminaron reuniéndose en esos sótanos, ¿no?, del Café Lyon, apodados ya un símbolo, ¿no?, del misterio como la ballena alegre. Comentamos varias anécdotas de esos primeros contactos de un ser autodenominado saliano que provenía del planeta Auco con Fernando Sesma. Escuchábamos también a Fernando Sesma. Ahora hemos escuchado precisamente al iniciar la sección a alguien muy pero que muy especial y que estuvo muy involucrado, ¿no?, precisamente en la ballena alegre, José Juan. Sí, a Enrique Villagrasa. Efectivamente, claro. Pues sí, efectivamente. Ya, bueno, por seguir un poco con la cronología de cómo se iban desarrollando los acontecimientos en aquel caleidoscopio de los asuntos misteriosos en Madrid durante los años 60, como era la ballena alegre, pues efectivamente ya se puede decir que durante los primeros años 60 se fue caldeando un poco el ambiente con esos mensajes del autodenominado saliano y luego de algunos otros auquianos que también aparecieron por allí y escribían algunas cartas y llamaban por teléfono no solo a Fernando Sesma sino a algunas otras personas. Pues eso ya fue, digamos, creando un ambiente propicio, por llamarlo de alguna manera, a que se continuaran recibiendo pues mensajes sobre todo epistolares y telefónicos, ¿no?, que era la forma en la que se comunicaban estos supuestos auquianos, y mensajes de ese tipo, pero que bien podían tener otros orígenes u otra procedencia. Y entonces de esta manera pues nos encontramos en los comienzos del año 1966, cuando el protagonista de todos aquellos contactos seguía siendo Fernando Sesma, y entonces él, un buen día en su domicilio de la calle Fernando el Católico, pues recibió una llamada telefónica, pero esta vez no de un auquiano, sino de otro extraño personaje que le dijo llamarse Day 98 y que procedía de un astro frío llamado Unmo,
el cual estaría situado a algo más de 14 años luz de nuestro sistema solar. Entonces, según contó SESMA, a las pocas semanas de haber recibido esa primera llamada telefónica en unos artículos que él seguía publicando en la revista donde colaboró tantos años y que creo que ya mencionamos la otra vez, la revista 10 Minutos, pues él explicó un poco la crónica, ¿no?, de cómo se fue desarrollando ese primer contacto con unos nuevos extraterrestres, en este caso los summitas. Los summitas, ya llegamos precisamente a uno de los temas favoritos de todos aquellos que se consideren o que digan llamarse pues amantes del misterio, ¿no? Año 66, digamos que es cuando hay que poner esa piqueta ufológica, ¿no?, para entender el fenómeno sumita. Así es, por lo menos por lo que se refiere a la parte española y a la parte española y a la parte conocida del tema UNMO, claro. Entonces, bien, ahí el primero en recibir llamadas telefónicas y a renglón seguido, pues a los pocos días, también mensajes por carta que recibía por correo, pues fue Fernando Sesma, como digo, y entonces él, en una serie de reportajes que empezó a publicar en la revista que he mencionado antes, bajo el título, si no recuerdo mal, de UNMO, un nuevo planeta, pues ahí él, a lo largo de todo el año 1966 y los primeros meses de 1967, pues fue reflejando, informando a sus lectores semana tras semana, pues de todas las cartas e informes ya un poco más extensos que iba recibiendo de esa fuente unmita. Entonces es curioso que en el primero de aquellos reportajes él empezaba como haciendo una especie de autocrítica de sus experiencias anteriores y bueno, era no una manera de, digamos, de retractarse o de desmentir lo que él había divulgado hasta ese momento de otros presuntos contactos extraterrestres previos, como con estos auquianos, bueno, y algunos otros que se comunicaban con Sesma y afirmaban proceder de otros presuntos planetas habitados, pero bueno, él quería un poco diferenciar su etapa anterior de esa nueva etapa que había comenzado con las llamadas telefónicas de este extraño personaje llamado Day 98, a las cuales siguieron, pues bueno, llamadas y conversaciones telefónicas con otros presuntos summitas que se hallarían de incógnito en Madrid o en España, y como digo, lo más interesante ya vendría a través de las cartas e informes mecanografiados, escritos a máquina, que fue recibiendo primero Fernando Sesma y luego otra serie de personas que también acudían a la Ballena Alegre. ¿Siempre se manifestaba Day 98 o había otros supuestos summitas claro, que daban la tabarra telefónicamente? El primero que se identificó, por decirlo así, era este Day 98, y luego en los siguientes meses de 1966 y ya también cuando se incorporaron al contacto unmita, pues otros contertulios de la Ballena Alegre, como el propio Enrique Villagrasa o el comisario de policía Dionisio Garrido, pues ya también se incorporaron otros elementos, por decirlo así, o integrantes de la colonia o el grupo unmita que se supone residía en Madrid en aquel momento, y que, bueno, pues sus nombres tenían las mismas características, ¿no? Unas pocas letras seguidas de una cifra, y otro de los que llamaba pues era, por ejemplo, un tal DA3, escrito DA y pronunciado DA3. Y tanto este Day 98 como este DA3 y algunos otros también, pues con una estructura semántica similar, pues no solo se identificaban a sí mismos cuando llamaban por teléfono, sino que eran también los que en las cartas e informes mecanografiados pues añadían al final estos nombres escritos a máquina. Vamos a escuchar a Day 98 y bueno, luego hablamos. Sí, me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? ¿No formulen? Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente.
no formulen preguntas a sus hermanos. ¿Sí? Reunidos sí. Ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Suplicamos perdón. Sí. Suplicamos perdón. Sí. Señor, Sí, solicitan perdón. desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor, Sí. desconecto. Bueno, pues escuchábamos digo yo que es del 98, ¿o no, José Juan? Sí, podría ser. Desde luego, en esa llamada no se identificó con ningún nombre concreto. Pero el tal Da hablaba igual también, así rollo... Sí, bueno, sí, eran, claro, aquí ya entramos en las características sonoras, ¿no?, de las voces de los pretendidos sunitas, y se han descrito pues de manera pues muy diversa, ¿no? Entonces las comparaciones pues han sido con voces de tipo metálico, con otras voces así como de las que podrían emitir las personas operadas de garganta, o bien de otros que se colocaran o hablaran a través de una especie de laringófono, en fin. Hay una leyenda urbana que yo creo que le va a encantar a nuestros oyentes. Yo no sé si es cierta o no, José Juan, te la pregunto. Dicen que no solamente llamaban a particulares, sino también a programas de radio, eso es cierto. Pero dicen que una de esas llamadas, no sé si quiero recordar que era un programa de radio, o a lo mejor un particular, las voces, me van a perdonar los oyentes, ¿no? Ya saben que a veces yo soy un poco payaso, pero tengo que hacer un poco la imitación para que se entienda. Una de las voces, cuando pues tenía esa conversación con el interlocutor, decía algo así como: no tengo órgano fonador. Entonces el interlocutor entendió quizá otra cosa y le dijo: ustedes no pueden tener hijos. Entonces el humita insistió: fonador. ¿Esto es cierto o no? Yo creo que eso entra más en los dominios de la leyenda. Me parece a mí. Sí, no, es que es un clásico esta, ¿no? Y luego, una cosa muy curiosa es que, bueno, es una cosa que ya comentamos, ¿no? Pero muy por encima en la anterior edición, y bueno, vamos a comentar ahora rápidamente, no es ningún secreto que el que se autodenominó autor principal, por no decir único, al menos en aquella época, de este supuesto fraude fue pues José Luis Jordán Peña, ¿no? Es curioso porque yo recuerdo una larga entrevista que mantuvimos con Jordán Peña, en el que pues también estabas tú presente y nuestro compañero Moisés Garrido, y le preguntábamos si la mítica llamada de Donis, esa que hemos escuchado antes, la realizó él. Supuestamente sí, lógicamente, porque ella era el que utilizaba una especie de aparato, eso nos contaba cuando hacía las llamadas. Él lo llamaba escráfono o secráfono o algo así. Exacto. Lo interesante es que él dijo que él era una de las personas que se encontraban junto a los interlocutores a los que se llamó aquella tarde. Es decir, si Jordán Peña se encontraba entre aquellos que recibieron la llamada, ¿quién hizo la llamada? Bueno, una vía escéptica para contestar sería pues algún otro de sus colaboradores, confesos además y de aquella época. Bueno, es cierto eso en el sentido de que hay fuentes independientes, pues por llamarlas así, que atestiguan que efectivamente Jordán Peña se encontraba junto con otras personas aquel día en el domicilio de Francisco Donis. O sea que no solamente ese testimonio de Jordán Peña, sino que otras personas atestiguan lo mismo, ¿no? Exactamente. Pues lo digo porque no solo estaba Jordán Peña, sino bueno, pues había, pues me parece que cerca de 20 personas en aquel momento y aquel día, esperando justamente y con la expectación de que se recibiera algún tipo de contacto o de llamada telefónica que se iba a recibir en casa de Francisco Donis, sí. Y efectivamente la llamada. Antes escuchábamos a Enrique Villagrasa en un documento exclusivo, inédito, jamás emitido en un programa de radio, básicamente porque sale directamente de mi grabadora. Y ahora vamos a escuchar al otro protagonista que llevamos citando varios minutos, Jordán Peña. Él nos cuenta precisamente esto que comentamos, que él era uno de los asistentes a esa reunión en la que se recibió la llamada que acabamos de escuchar de un
supuesto humita. Tenemos que pedir disculpas por adelantado debido a la complicada cadencia del audio que van a escuchar a continuación. José Luis Jordán Peña sufría una grave apoplejía hace muchos años y esto pues le afectó en el habla, en la forma de hablar, con lo cual pedimos disculpas, insisto, por la complicada dicción del mentado Jordán Peña, pero creemos que la importancia de lo que dicen sus palabras es lo suficientemente interesante como para dar salida a este audio, de forma que escucháis aquí por vez primera, también documento inédito, en Dimensión Límite, las palabras de José Luis Jordán Peña, que al contrario de lo que siempre se ha venido defendiendo, no es precisamente el autor de la grabación que escuchábamos anteriormente. Evidente. Y recibimos una información de humo, igual que la mía, con la voz distorsionada. Primero que me quedé asombrado. Porque las otras las hacía usted, ¿no? Todas las hacía usted. Porque todas las otras las hacía usted. Las conocidas, la famosa grabación de Donis. Y la de Donis también. Mira. Seguro que tú estabas en esa reunión. No. Donis fue un señor que se aprovechó de humo para montar su historia y tenía también conversaciones. O sea, la famosa llamada esa que decía no formulen preguntas, esa no la hiciste tú. Ya hice una respuesta de Ortuño. Es la única vez que Ortuño no tenía micrófono y un poco simulando la voz. Pues lo hizo muy bien, o sea que fue con ellos ella tú estabas en esa reunión y Ortuño sabía perfectamente lo que pasaba. Habíais quedado en que durante el tiempo de la reunión llamara él. Eso es una cosa sabía. Para que así, al estar usted en la reunión, nadie sospechara de usted, de que cada vez que había una llamada usted no estaba. Pero un momento, en que estaba reunido y por teléfono nos dice dos preguntas y ya Ortuño y no utilizó nada, solo hizo, porque ya sabes que esa grabación luego la han analizado en Francia. Dicen que si únicamente podía realizarse mediante la utilización de un vocoder. Eso entonces no era cierto. Yo le imito bastante bien, porque Juan no uso ningún vocoder. Estoy refiriendo que recibo una llamada por el teléfono de una señorita. Primer asombrado soy yo. Claro. El que hace el fraude. No puede ser ni Ortuño ni ninguno de mis colaboradores. Porque no me han avisado, no lo habíamos quedado. Y no me dice. Pues José Juan, ahí escuchábamos a Jordán Peña regalándonos esta curiosa revelación sobre esa extraña llamada recibida en aquella reunión. Pero claro, el contenido o lo que se dijo pues no era lo que esperaban algunos de los que asistían a aquella reunión. Es que se ha achacado siempre esa grabación precisamente a Jordán Peña, ¿no? Entonces es muy curioso que no solamente él, sino que otros tantos dijeran que Jordán Peña se encontraba entre los que recibieron la llamada, con lo cual no pudo ser él, ¿no? Es interesante. Como no fuera que se manejara bien en el arte de la bilocación, bueno, pues ya Jordán Peña es capaz en otro tipo de paranormalidades más. Jordán Peña es capaz de eso y mucho más, ¿no, Juanjo? Sí, hombre, es capaz de entrevistarse con muertos y cosas por el estilo, o sea, y darles cartas en mano. O sea que sí. Tenemos que desvelar un secreto aquí para los oyentes de Dimensión Límite, y es que Juanjo fue discípulo de Jordán Peña. Bueno, no sé si discípulo, pero bueno, por lo menos fui alumno. Descúbrete, Juanjo, descúbrete, venga. Sí, voy a abrir mi corazón. Eso. No, sí, yo, estuve como estuvimos muchos en el canal. Estuvimos muchos en mis años mozos asistiendo a cursos en la Sociedad Española para Psicología, y uno de los profesores habituales, ¿no?, de los que daba charlas esos sábados por la mañana en la antigua universidad, en la antigua Facultad de Estadística, que estaba en Madrid, en la zona de Tribunal, pues era Jordán Peña. Y la verdad es que yo he de confesar que yo a José Luis Jordán Peña le tenía en muy alta estima,
y para mí era un magnífico ponente y me pareció una persona de lo más lúcido dentro de este mundo tan extraño que es el de las anomalías. Yo me enteré mucho tiempo después estamos hablando de los años 87, 88 más o menos, cuando yo estaba por allí, me enteré mucho tiempo después de esta faceta oculta, de esta doble cara o esta mucha cara que tenía José Luis Jordán Peña con el tema de Humo. Pero entonces para mí era, ya digo, un magnífico ponente y además que me daba muchos instrumentos para analizar la realidad con un punto de vista muy crítico y muy solvente. Recordemos que José Luis Jordán Peña era el que lideraba, lo comentábamos creo que en la pasada edición, ¿no?, de esta sociología del misterio, lideraba el área más escéptica de la Ballena Alegre, porque sí, entre los que allí, más racionalista. claro, entre los que allí llamaban más bien entonces. sí, además me parece mucho mejor esta definición, ¿no? Porque hay que recordar que dentro de la Ballena Alegre se juntaban diferentes personas y estas personas montaban lo que conocemos hoy como grupitos, ¿no? Exacto. Y uno de esos grupitos del área más escéptica pues está liderado precisamente por José Luis Jordán Peña, que se ha discutido una barbaridad si realmente fue él o no el que montó toda esta historia. Yo creo que prácticamente nadie que conozca muy bien el engranaje Humo niega que Jordán Peña tuvo aunque sea una mínima implicación. Lo que pasa es que una participación, una implicación importante. Exacto. Otra cosa es otros flecos que que han quedado ahí un poco en la oscuridad y que den pie a otras opciones, pero desde luego la implicación de Jordán Peña, pues hombre, está bastante clara. Tú, que has investigado muy bien este caso de Humo y sobre todo sus orígenes, ¿a qué piensas que fue debido? ¿Estamos hablando de una broma? ¿Estamos hablando de realmente una especie de experimento psicológico? ¿De algo que se fue engordando sobre la marcha y era una especie de diversión y cada vez le fueron viendo más posibilidades para divertirse o para explotar este asunto? Porque hemos de tener en cuenta que este caso es, yo creo que, sobre todo en la época, el único caso de la ufología española que superó nuestras fronteras y que fue recogido por lo que era la bibliografía ufológica internacional, si no me equivoco. No, perdona, es que casi que te corrijo, corrígeme tú a mí, esto es una autocorrección mutua, ¿no?, aquí en Dimensión Límite. Creo que es el caso ufológico, el mayor caso de la historia ufológica española que más repercusión internacional ha tenido, no en aquella época, sino en general, ¿no? Sí, vamos, se puede decir así. Hombre, hay que tener en cuenta, no lo hemos mencionado hasta ahora creo, pero que en los orígenes del tema, en los años 66-67, pues se presentaron como dos pruebas ufológicas relevantes y que eso a muchas personas les convenció de que tras la fachada o la apariencia de ese supuesto planeta Humo, pues realmente podía esconderse una realidad extraterrestre, ¿no? Me refiero a los famosos casos, bueno, vamos a decir famosos, pero claro, desde el punto de vista histórico, ¿no?, que muchos oyentes a lo mejor más jóvenes, cuando les comentemos o les hablamos de casos famosos de hace 40 y tantos años, pues pueden poner una cara un poco rara, pero bueno, me refiero sobre todo a la repercusión histórica, ¿no? Me refiero al libro famoso, bien digo, de Antonio Rivera y Rafael Farriols, Un caso perfecto, donde se exponía con bastante detalle pues los dos incidentes ufológicos ocurridos en los alrededores de Madrid y que son el aterrizaje en el barrio de Aluche del 6 de febrero de 1966 y el mucho más conocido, puesto que ahí se presentó una evidencia en forma de las fotografías del platillo volante que habría evolucionado en torno a los castillos y el barrio de San José de Valderas, en Alcorcón, y que habría tenido lugar el 1 de junio de 1967. Pues lógicamente, a raíz de la publicación de ese libro, que conoció varias traducciones posteriores en otros países, bueno, ahora recuerdo, por ejemplo, en Italia y hasta en Dinamarca, ¿no? En fin, una zona un poco exótica para que llegara en aquella época de finales de los 60 y principios de los 70 un libro ufológico español, pues ya desde aquellos primeros años empezó a tener bastante trascendencia y ya a lo largo de la década de los 70, cuando el tema Humo en sí y todo lo que entrañaba pues de el contenido de las cartas e informes que se habían ido recibiendo y que ya en aquella época sumaban unos cuantos cientos de páginas, pues ya es cuando empezó a cimentarse como un caso ufológico internacional, sin duda.
Sí, te preguntaba antes por tu opinión sobre el origen. No, porque hay una cuestión también que pienso que a lo mejor se pudo dar dentro de lo que son la dinámica de este tipo de grupos que ya empiezan a consolidarse con el paso del tiempo. ¿Es posible que esto empezara como una especie de diversión, como te indicaba, o también incluso una especie de desafío a la directiva del grupo, que en algún momento dado un determinado, a lo mejor liderado por Jordán Peña, que ya sabemos que luego tuvo ciertas aspiraciones a crear sus propios organismos, ¿no? Y a despuntar dentro de ellos sus propias organizaciones, quizás a lo mejor quiso poner en evidencia la credulidad de determinada directiva del grupo que estaba allí, ¿no? De la Ballena Alegre, y a lo mejor, bueno, dar una especie, digamos, de golpe de estado, y bueno, a través de esta broma que luego se fue convirtiendo en un divertimento que iba también retratando más a la gente que estaba allí. Sí, además incluso que pudo ofrecer ciertos beneficios, no es tanto económicos, sino incluso sexuales, al menos según algunos investigadores, como es el caso de nuestro compañero Manuel Carballal, sí, ¿no? Sí, ya sé que él es partidario de esa opción, hombre, y en una época muy posterior yo creo que sí, que ese aspecto estuvo presente y que podía ser el determinante quizá de algunas actuaciones de esta persona y del entorno que él se fue creando con otros grupos pseudo-sectarios que fueron apareciendo, pero ya en los años 80, ¿no? Además, Entonces, es un personaje... Antes de los años 80, pues ya llevaba el tema vigente pues durante 15 o 20 años, ¿no? José Juan, no te escapes. No me escapo. Orígenes de Humo, ¿cuál es tu punto de vista? Es decir, porque sabemos que Humo pasa por muchas etapas, será muy complicado, pero bajo tu punto de vista, ¿cómo se gesta lo que se conoce en el año 66 como tema Humo? Pues mira, yo, hombre, todavía le sigo dando vueltas a este aspecto de la cuestión. Claro. Pero teniendo en cuenta que en los orígenes, y vuelvo a repetir lo que indicaba antes, conocidos del tema, porque ahí luego hay, bueno, pues otras informaciones aparecidas, pero siempre a partir de ese año 1966, pues que hablan de otra serie de actuaciones, de incidentes y de sucesos ocurridos pues desde el año 1950, en que se supone que los primeros humitas habrían aterrizado a la Tierra, pero bueno, sobre eso se ha escrito, ha hablado mucho, ha habido ríos de tinta, en fin, y de eso pues tampoco vamos a entrar ahora. Entonces, si el tema Humo públicamente aparece en España y concretamente en Madrid a partir de enero de 1966 y desde esos primeros momentos ya adquiere un protagonismo relevante esta persona a la que nos estamos refiriendo, José Luis Jordán Peña, pues, hombre, se puede conectar ambos hechos y suponer que a lo mejor podía haberse tratado inicialmente de una especie de broma, pero bueno, quizá trascendiendo un poco el mero sentido lúdico, ¿no? De preparar algo inmediato para reírse de una serie de personas a costa de su credulidad y demás. Lo digo esto también porque en los precedentes de esta persona pues hay otra serie de hechos curiosos en su biografía, ¿no? Que eso todavía anda entre brumas y no se ha podido constatar de un modo imparcial, o ajeno, aparte de las propias declaraciones de Jordán, y es que él en años anteriores parece que había hecho también una serie como de medio bromas, experimentos como para dinamizar a la opinión pública y medir la credulidad de determinados medios de comunicación, es decir, como para lanzar una especie de noticia así fabricada o medio preparada, o bien un rumor, presentarlo de una manera más o menos creíble, movilizar a una serie de medios de comunicación que se hicieran eco de esa noticia o de ese rumor, de esa noticia preparada, y ver un poco pues cómo evolucionaba esa noticia o ese rumor y bueno, claro, y si realmente eso era lo que hacía, pues por eso os indicaba antes que parece que trascendía un poco el mero aspecto lúdico. ¿Se conoce algún ejemplo, José Claro, Juan? se conocen ejemplos, pero dados por el propio Jordán Peña. Amigo. Y bueno, confirmados hasta cierto punto por alguno de sus iniciales colaboradores, pero claro, esa también es una confirmación muy sui generis, ¿no? Entonces se hablaba de que él y otras personas en una pensión donde había residido años atrás,
pues o en una de las pensiones donde habría residido antes ya de comprarse piso propio, pues hicieron como una especie de lanzamiento desde uno de los balcones de aquella casa de billetes, pero de poco valor, de los que había entonces de 1 peseta, de 2 pesetas, y parece ser que llamaron a algún medio de comunicación y que ahí se generó una noticia como que en un barrio de Madrid, pues así como sin saber muy bien la causa, se producían periódicamente lluvias de dinero, ¿no? Lluvias de billetes. Bueno, entonces parece ser que eso generó pues una mínima expectación y que de ahí pues sacaron unas consecuencias de cómo se podía fabricar una noticia y ver un poco cómo evolucionaba esa noticia en los medios de comunicación de la época. Pero claro, si eso realmente trascendió a la prensa española o concretamente madrileña de los años 50 o 60, pues eso es algo que de momento no hemos sido ningún investigador capaz de descubrir. Bueno, desde luego este Jordán Peña es todo un personaje, diga Juanjo lo que diga. No, yo de hecho que es un personaje. Yo creo que lo ratifica. Claro, sí, vamos. Claro, será para picar. Bueno, desde luego hay muchísimos, claro, habrá gente que diga, claro, no estáis enfocando bien el tema porque no estáis contando toda la historia tal cual. Bueno, hay que matizar, por si alguno no lo sabe, que en la sección Sociología del Misterio lo que hacemos es contar quizá los apuntes más desconocidos o sociológicos del tema. No pretendemos contar toda la historia de Humo porque en estos apenas 40 minutos es imposible, ¿no? Porque para eso se necesitarían horas. Y muchas, además, y muchas. Pero desde luego el caso Humo, ¿cuándo se puede dar por acabado, digamos, el caso Humo en cuanto a comunicaciones en la Ballena Alegre, o digamos que ya se extinguió la Ballena Alegre aún con retazos humitas? Vamos a ver, no. Yo creo que no es así. A ver, cuando ya el centro, digamos, de las comunicaciones humitas se traslada a otro grupo de personas, pues digamos que este grupo de personas se apartan de la Ballena Alegre y empiezan a montar o organizar sus propias reuniones independientes. Ojo, eso no significa que estas personas, que la mayoría en un porcentaje, pues no sé, del 90 y tantos a lo mejor por ciento, pues procedían todas ellas, claro, eran con tertulios más o menos habituales o que llevaban más años o menos tiempo acudiendo a la Ballena Alegre y que, también por una serie de instrucciones o de recomendaciones de la fuente hummita, eso también hay que tenerlo en cuenta, que aquí pues se jugaba un poco en ese aspecto, en el sentido de que, la fuente hummita facilitaba información a cambio de que sus corresponsales, los destinatarios de los informes o sus seguidores y tal, pues respetaran una serie de condiciones mínimas que ellos daban, ¿no? Entonces, una de esas condiciones que pronto se puso de manifiesto en el seno de la Ballena Alegre era la de que a los pretendidos hummitas les molestaba mucho que cuando se exponían o se leían y comentaban sus mensajes en la Ballena, pues allí luego se hiciera como una especie de mezcolanza o guirigay con otros mensajes, pues por ejemplo de Saliano o de otros pretendidos extraterrestres no hummitas que se dirigían a Sesma y sus contertulios, ¿no? Entonces pronto empezaron a llegar allí mensajes al propio Sesma, ¿no? Pues había algunas recriminaciones o críticas en ese sentido de que le rogamos que no mezcle temas o que no mezcle cuando se comentan nuestros textos que le mandamos a usted y tal, pues con otras vivencias particulares suyas y demás, ¿no? Entonces, pues cuando ya el contacto hummita se empieza a diversificar más, ya no lo capitaliza solo Fernando Sesma, sino, pues como he dicho antes, otras personas que se iban incorporando. Luego ya en el año 67, pues también otra asidua de aquellas tertulias, como Alicia Araujo, pues también recibió algunos textos, en este caso textos ya relevantes, ¿no?, desde el punto de vista científico, y que ya ese era otro de los aspectos que empezaba a interesar bastante a alguna de estas personas, ¿no? Bueno, realmente curioso esto que comentas, ¿no? Porque en esto también se podría hablar de muchas cosas, porque hay quien habla incluso de que hubo, no sé si esto es cierto, no lo puedes matizar, o hubo hasta redadas
policiales en la Ballena Alegre, pensando a lo mejor que lo que se hay y a reuniones que ellos se realizaban poco tenían que ver con extraterrestres y mucho a lo mejor con ciertos personajes, digamos, no gratos para el régimen, ¿no? Porque recordemos que estas reuniones se realizaban en pleno régimen franquista. Así es, claro. Hombre, redadas en la propia Ballena Alegre no, pero redadas, por decirlo así, o detenciones que sí afectaron a algunos de los contertulios y de las personas que iban allí, eso sí. Eso sí ocurrió, efectivamente. Y de hecho tenemos por aquí a alguien a quien me parece que le ocurrió. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy después de tantos años, más o menos vivo, sí. Bueno, pues Juan Ignacio, cuéntanos, porque parece ser que tú eras una de las personas que iba de vez en cuando, se pasaba por allí pues a fisgonear qué se comentaba en esas famosas tertulias de la Ballena Alegre, ¿no? Bueno, pues nos juntábamos allí un montón de gente de muy diversa condición a hablar de temas de ovnis e incluso temas de más o menos filosóficos sobre el destino de la humanidad, en fin, todo este tipo de temas que normalmente abonan este tipo de tertulias. Íbamos con cierta regularidad, efectivamente. Allí iba gente como Isabel Nido, por ejemplo, incluso iba, por ejemplo, Güero Vallejo, y como tú decías antes, pues sí, levantaron ciertas sospechas dentro del régimen de la época, que estaba ya un poquito en sus postrimerías, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es curioso porque ¿fuiste muchas veces, Juan Ignacio, por allí o...? Sí, fui al menos 10 veces, sí. ¿De qué años aproximadamente estamos hablando? Pues mira, estamos hablando entre el 68 y el 71. Uh-huh. Y una de esas veces, pues parece ser que la gente no entendía muy bien por qué dentro de la Ballena Alegre, pero entró la policía. No, en la Ballena Alegre no llegó a entrar la policía. Ajá. La redada se produjo en casa de cada uno. Ah, en casa de cada uno de vosotros. Sí, fue en la noche del 29 de noviembre del año 1971. Aproximadamente 2 años después de que las tertulias habían dejado ya de celebrarse en la Ballena Alegre. Uh-huh. Y fueron, pues se llamó a declarar a mucha gente, se llamó al propio Fernando Sesma, a Isabel Nido, se llamó a mucha gente, pero realmente contra quien iba aquello no era contra la gente de la Ballena Alegre, sino que iba contra un grupo muy concreto en el que yo estaba en ese momento. Uh-huh. Que nos llamábamos en ese momento la Hermandad Cósmica. Bueno, éramos críos y nos buscamos un nombre así pomposo. Bueno, nombre curioso. José Juan, ¿las tertulias acabaron en la Ballena Alegre poco antes o continuaron años después? No, vamos a ver. Las tertulias en la Ballena Alegre, yo pienso, y a lo mejor ahí Juan Ignacio, pues bueno, tiene el recuerdo de haberlo vivido, yo creo que se mantuvieron, bueno, quizás en el año ya 71, un poco más esporádicamente, pero yo creo que en la Ballena misma se mantuvieron quizás hasta el momento de la detención a la que él alude, y que en los años inmediatamente posteriores, pues no sé, a lo mejor al cabo de unos meses quizá, cuando pasaran pues el periodo más álgido de esas detenciones y de todas las consecuencias que podía traer con reservas, o la gente que a lo mejor estuviera más desconfiada o reacia para retomar el pulso habitual de aquellas tertulias, ya cuando se retomaron tal vez no fue ya en la Ballena Alegre, sino en la parte alta, ¿no?, en la parte de la cafetería del Café León, y ahí desde luego pues sí que se mantuvieron en el resto de los años 70 y hasta que Fernando Sesma cayó enfermo y el grupo que había en torno a él pues ya empezó a dispersarse ya a principios de los 80. Sí, efectivamente es real lo que dices. Lo que pasa es que el grupo en concreto en el que yo estaba, este famoso de la Hermandad Cósmica, nosotros desaparecimos literalmente hacia el año, yo creo que fue a principios del año 70 cuando dejamos de ir por allí. Claro, pero que vosotros erais un grupo más de los que iba a la Ballena Alegre. Claro, éramos un grupo más o menos marginal, que fue contra quien fue la policía, no fue contra la Ballena Alegre, fue contra nosotros. Sí. Curioso esto. Una serie de circunstancias pues que ya les he contado muchísimas veces, que no tenían absolutamente nada que ver con lo que se hablaba allí. Lo he explicado en diversas ocasiones. Eso fue un equívoco que se le dio a la policía con respecto a las actividades que realizábamos allí por parte de un delincuente, y precisamente en la búsqueda de qué había cierto en las afirmaciones de este delincuente,
pues entonces detuvieron a mucha gente, pero esto ya digo que fue 2 años después de que el momento, digamos, más importante de aquellas conversaciones. Bueno, desde luego, Juan Ignacio Cuesta es una mina, porque estuvo en varias de las reuniones de la Ballena Alegre, ¿no, Juanjo? Sí, yo quería preguntarte, Juan Ignacio, precisamente como tú testigo directo de esas reuniones, bueno, tu opinión sobre José Luis Jordán Peña, ¿no? Hemos hablado y se sabe que es uno de los principales responsables del caso Humo, así se le considera, y bueno, tú tuviste un trato directo justo en esos momentos, ¿no? Tan interesantes y tan importantes en lo que es la gestación del fenómeno Humo. La verdad es que nosotros éramos gente muy poco relevante, éramos unos críos. José Luis Jordán Peña entonces era evidentemente más joven, era joven, pero él estaba metido, digamos, en el meollo de lo que eran las conversaciones de la Ballena Alegre. Nosotros no éramos nada más que unos visitantes. Entonces, lo que sí nos dimos cuenta es que él ejercía un cierto liderazgo. Luego, con el tiempo, nos enteramos de que él había modificado muchísimas de las cosas que habían sucedido allí y las había, digamos, puesto a su servicio, de alguna manera. Pero eso fue muchísimos años después, porque en el momento justo que aquello sucedió, nosotros no fuimos conscientes de ello, porque ya digo que nosotros éramos meros espectadores, la verdad, no éramos nadie. ¿Y qué pasaba en esas reuniones, Juan Ignacio? Pues se hablaba de todo, incluso se observaban ciertos fenómenos. Una noche, por ejemplo, apareció una mariposa negra y entonces Fernando Sesma aquello lo leyó como que era un mensaje que venía de los humitas y que de ese modo se estaban comunicando con nosotros y de alguna manera vigilando que estábamos allí o constatando que estábamos allí. ¿Y tú estabas la famosa noche de la mariposa? Sí, la famosa noche de la mariposa estaba yo. Estaba al lado de Isabel Dido. Ah, qué bueno. Es que eso lo comentamos en el anterior, porque hemos hecho, digamos, la sección en 2 partes. ¿Y cómo se vivió aquello? Bueno, pues fue muy sorprendente, lógicamente. O sea, no era fácil encontrarse con una mariposa en un lugar como aquel, que era un sótano. Bueno, y cómo, claro, y se ve la mariposa y digamos que hubo una pequeña histeria colectiva, o fue solamente una cosa de Sesma el hecho de, digamos que, instarle una especie de procedencia extraterrestre. Bueno, él lo leyó de esa manera. Nosotros no lo pudimos leer de ninguna manera porque realmente fue un hecho puntual. Y nosotros en aquel momento, pues fíjate, yo contaba con 17 años, teníamos ya que marcharnos. Entonces ni siquiera nos quedamos a ver cómo terminaba aquel acto. Bueno, José Juan, no sé si quieres comentar algo al respecto, preguntarle algo. Bueno, vamos a ver, yo, hombre, evidentemente no estaba presente ni en esa reunión ni en ninguna otra porque no tenía edad para ello, lógicamente, pero bueno, luego ya en las conversaciones y entrevistas que durante unos cuantos años fui manteniendo con algunos de los veteranos de la Ballena Alegre, de los que no solo iban en los años 60, sino con anterioridad, pues hombre, ya algunas de las anécdotas célebres, como esta que ha contado Juan Ignacio, la de la mariposa de aspecto un poco extraño, incluso de tamaño también, ¿no? Parece ser que su tamaño llamó la atención, y no solo que apareciera por allí en un sótano como era la Ballena Alegre, ¿no? Algo tan inusual como que una mariposa se dejara ver por allí, pues parece ser que eso se relacionó más que con la fuente humita, con la otra fuente que en paralelo, y que ya en el año 69, que es cuando, según tengo entendido, ocurrió el episodio de la mariposa, había empezado a declinar, y que era pues Saliano y sus auquianos, ¿no? Incluso parece ser que, no sé si aquella misma noche o instantes después de haber aparecido la mariposa y haber desaparecido, porque claro, eso, la mariposa apareció, pero nadie parece recordar muy bien qué es lo que ocurrió con ella, si se salió por una claraboya, por algún respiradero o por un patio interior que había allí. ¿Tú crees que era una polilla, no, Juan Ignacio? Sí, yo creo que era una polilla grande. Bueno, pues pierde un poco de romanticismo, ¿no?, esto de la mariposa. Sí, pero es que, mira, aquella zona es una zona muy peculiar, porque toda aquella zona, cualquiera que conozca, por ejemplo, los sótanos del Palacio de Linares y toda aquella zona, sabe que ahí por debajo pues va un río, prácticamente, y va canalizado, y entonces se producen ahí una serie de fenómenos, de ruidos y de cosas que muchas veces se han leído en clave paranormal, cuando realmente no son nada más que, digamos, los estertores del terreno, Todo aquello mezclado con aquel ambiente que teníamos en aquel momento, pues que de alguna manera paliaba, digamos, la opresión que estábamos viviendo a nivel social en ese momento, pues nos hacía tener la imaginación muy ávida.
Eso es evidente. Juan Ignacio, ¿y vosotros, como la Hermandad Cósmica, vuestros compañeros, creíais realmente en la procedencia extraterrestre de los mensajes que se daban en la Ballena Alegre? Sí, lo creímos un tiempo. Además tuvimos una prueba muy clara, que fue que un día iba con un compañero, con Ricardo Velasco, por una calle de la ciudad universitaria, y de repente sonó un teléfono. Y entonces... una cabina, ¿no? Entiendo. Sí, en una cabina de las que había entonces, ahora ya hay pocas de estas. Entonces entramos al teléfono y él lo cogió. Y en el teléfono se escuchó un mensaje, vamos, que ahora, claro, es difícil de explicar su sentido. Dice: soy Saliano, soy vuestra única tabla de salvación. Saliano se supone que era un omita. No, era anterior. Que era un auquiano. Sí, era anterior. Sí, bueno, sí. Era la otra, siempre digamos, le por la competencia de los humitas. Sí, pero nosotros le teníamos por humita. Bueno, es que curioso, no es la primera vez que oigo esa identificación. Pero es lógico, imagino, José Juan, porque pienso yo, ¿no? Como si mezclaban ambos mensajes y la gente iba a la Ballena Alegre no de una forma demasiado, digamos que, continua. Rigurosa o de... Claro, a lo mejor se reciben mensajes extraterrestres, pues exacto, vamos a suponer que sean todos de la misma procedencia. Cuando se hace popular lo de humo y acude gente a la Ballena Alegre y se lee el mensaje de un tal Saliano de un planeta extraterrestre, pues automáticamente la gente a lo mejor lo reacciona con humo. Lo relacionaba con humo, sí. Claro. Sí, es entonces, perfectamente comprensible. Juan Ignacio, ibais por la calle de la ciudad universitaria y de repente llamaron por teléfono a una cabina el tal de Saliano. El tal Saliano, efectivamente. Luego supimos que era Jordán Peña. ¿Ah, sí? Pero muchos años después. ¿Y Jordán Peña cómo sabía que pasáis por la calle? Era un montaje, porque es que nosotros andábamos buscando un túnel que había allí donde había aparecido la piedra de San Martín. Entonces estábamos, digamos, haciendo una especie de investigación. Esto se sabía y se hizo coincidir de alguna manera para crear un ambiente dentro de nuestro grupo propicio a todo este tipo de... A lo mejor os habían citado una hora concreta, ¿no? Más o menos, en un lugar. Sí, más o menos, sí, estaba todo bastante visto. Sí, pero yo quería preguntar, porque esto me parece un detalle curioso, ¿y cómo es en concreto que llegasteis a averiguar que Jordán Peña estaba detrás de Bueno, esa eso yo lo averiguaba hace muy pocos años. Pero lo ha reconocido él, eso expresamente. Sí, parece ser que se lo comentó a alguien, pero yo tampoco le he dado mucha importancia, porque aquel es un episodio de mi vida muy temprano, y la verdad es que yo ya no tengo, digamos, una memoria emocional de todo aquello. ¿Me entiendes, José Juan? Sí. Ya te lo he contado varias veces. Ya me desvinculé prácticamente de todo eso y entré en otros terrenos y en otras cosas totalmente distintas. Date cuenta que, y eso lo sabes tú, que justamente cuando perdió fuerza el fenómeno SESMA, empezó el fenómeno von Däniken. Y todos nos fuimos al otro lado. Sí, ya unos años después, claro. La estrella de Fernando Sesma, incluso en sus apariciones televisivas, empezó a declinar y coincidía con alguna de las primeras visitas de von Däniken por aquí. Efectivamente, es cuando aparece Recuerdos del Futuro y entonces ya todos empezamos a mirar para otra parte. Ya. José Juan, una pregunta. Tú que conoces muchos de los mensajes que procedían de esta fuente de humo, ¿tú crees que a través de esos mensajes se intentaba dominar también al grupo, de alguna manera? Es decir, ¿se daban instrucciones? Sí, sin duda. Algo así me he referido antes cuando apuntaba aquello de que a la fuente unmita, pues bueno, por denominarla así, pues le molestaba bastante que se mezclaran los mensajes, los mensajes de humo, claro, no lo sabrán muchos de nuestros oyentes, pero en fin, no estará de más el recordarlo ahora, se identificaban de una manera muy fácil y que, bueno, en principio, pues servía para distinguirlos o para diferenciarlos de otros mensajes foráneos, por llamarlos también así. Y era que en las cartas e informes unmitas pues venía estampado un sello que en el caso de la red de corresponsales española pues era un sello de color lila o morado, y que la particularidad de ese sello pues era que era un sello pues el típico de un débil de goma, y lo que representaba pues era una especie de H mayúscula con los brazos curvos, ¿no? Claro. En fin, una enseña, un signo muy parecido al que se había comunicado en los dos supuestos ovnis a los que me refería antes, de Aluche y San José de Valderas. Claro, entonces, y es que por aquella época, justamente por aquella época, empezó a hablarse, y además lo hizo un novelista muy importante, uno de los mejores novelistas de este país, que ahora es muy mayor y profesor de economía, no voy a decir quién. Empezó a hablar de un lugar de Guadalajara donde había una cueva,
donde había este símbolo y era un símbolo muy antiguo. No me lo digas, la Cueva de los Casares. No fue la Cueva de los Casares, fue en Pastrana. Entonces una noche nos fuimos hasta allí y estuvimos viendo, y yo estuve fotografiando ese signo que sí, efectivamente tiene cierta semejanza porque sigue existiendo con el símbolo de humo. Y vamos, lo tengo fotografiado y publicado varias veces. Aquello excitó mucho nuestra imaginación porque empezamos a ver allí plataformas de ovnis, bueno, una cosa tremenda. Es curioso esto, ¿no? Porque, claro, yo me imagino la situación, José Juan, imagínatelo, ¿no? ¿Crees realmente que aquello que se manifiesta en la ballena alegre puede ser realmente extraterrestre y de repente te llama un extraterrestre por teléfono? Claro, si crees, era algo muy fuerte. Si crees realmente en ello... Pero era algo a lo que estaban acostumbrados algunos contertulios y contertulias de la ballena. Sí, pero es que ellos eran unos críos. Sí, algunos éramos unos críos y además había mucha manipulación porque había, de hecho, nuestro mentor, el que nos llevaba allí, Antonio, no diré sus apellidos realmente. Sí, yo sí lo recuerdo, Saiz Doctor. Sí, bueno, no quería decirlo, pero en fin. Bueno, pero es que hace poco me encontré con él. El tal Antonio Saiz Doctor lo único que pretendía era mantener con nosotros unas relaciones, digamos, poco honestas. Bueno. De hecho lo intentó, lo que pasa es que no hubo posibilidad porque precisamente esa fue la razón por la que nos desvinculamos de la ballena alegre. Bueno, pues yo creo que se mezcla un poco todo, ¿no? Ahí yo decía antes, citábamos a Manuel Carballal cuando él tenía la teoría de que Jordán Peña realizó o montó toda esta historia de humo con intereses principalmente primero de ego y segundo sexuales, ¿no? A mí no me cabe la menor duda de que era así. Ahí se juntaban una serie de individuos que tenían este tipo de formas de acceder a lo que no tenían, ¿entiendes? Entonces de alguna manera nos manipularon a todos un poquito. Lo que pasa es que luego nosotros nos movimos por nuestra cuenta. Nosotros, por ejemplo, fundamos una pequeña comuna en un pueblo de Guadalajara, en Huerta Pelayo, y estuvimos cultivando todo esto durante mucho tiempo ya después de la ballena alegre, pero ya a nuestra manera. Bueno, pues realmente fascinante. Esto es la sociología, ¿no, Juanjo? Es decir, Claro, es que esto es lo que efectivamente lo que estaba nutriendo ese grupo, además de las ideas, pues todas esas relaciones ocultas, ¿no? Que también se dan en cualquier dinámica de grupos, que es muy habitual. Interconexiones demasiado humanas. Claro, y además es muy interesante sobre todo esa faceta, ¿no? De que quizás si Jordán Peña en algún momento quería hacerse sobresalir dentro del grupo y liderarlo de alguna manera, en lugar de exponerse directamente él, lo podía hacer por la vía más discreta, ¿no? Más disimulada de los mensajes humitas, ¿no? Por cierto, el nombre de humo, ¿se sabe de dónde procede? Bueno, ahí se han dado también varias teorías. Bueno, se puede mencionar la que ha apuntado el propio autor confeso de todo este tema, según su versión. Vamos. ¿No hay varias ya, de por sí? Claro, pero en este caso parece que esto que os voy a contar ahora, pues bueno, es uno de los detalles que ha ido manteniendo contra viento y marea en los 15 años largos que ya ha hecho él, pues declaraciones y contradeclaraciones de todo tipo, ¿no? Él creo que, bueno, decía que el origen de la palabra humo, pues sería, o del vocablo humo, sería una especie de fonosimbolismo, y que nada, pues tan sencillo como que humo con H, pues se pronuncia igual que humo sin H, y en el caso del planeta humo, pues nada, se le quitaba la H inicial, que si se escribe en mayúscula pues ya nos da prácticamente el símbolo de humo externo, ya solo habría que añadirle un eje central vertical en medio, ¿no? Y luego ya que quedaría el resto humo, así sin más, y bueno, para ganar un poco en sonoridad pues se le habría añadido una M intermedia y ya tendríamos el nombre del planeta de los 14 años luz. Y no podía ser también una especie de guiño, ¿no? Diciendo que al final todo lo que había detrás del fenómeno era humo. Era humo con H en este caso. Sí, claro. Sí, por eso. Lo del fonosimbolismo creo que a lo que él que quería referirse y iba en esa línea, claro. Pero déjame decirte una cosa una réplica a eso que has dicho. Para nosotros aquello no era humo. Nosotros lo vivimos aquello intensamente. Luego sí, a mí no me cabe duda, Juan Ignacio. Claro, luego nos dimos cuenta de que la cosa pues no... Vamos, sí. Lo vivimos con toda intensidad, vamos. Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, ¿no? Porque podemos estar hablando horas y horas y horas del tema humo, pero muchas, ¿no? Y es un tema que nos sigue apasionando todavía, ¿no? Después de años y años. Mira que han pasado años ya, ¿eh? Sí, es curioso.
pues han pasado como 46, ¿no? Ahí es nada. Así, eso sin incluir al Saliano, que no era humo, pero bueno, también tenía una mínima relación ahí. No, claro, y si ya nos remontamos a cuando comenzaron a reunirse esta gente a mediados de los 50, si fue a partir del año 54, claro, pues claro. A sumar y seguir. Me gustaría que nos quedáramos con una reflexión final muy corta de cada uno de vosotros, ¿no? Y además voy a incluir a Juanjo, que yo sé que el tema humo no es precisamente súper directo, pero sí que yo creo que se ha apasionado con lo que ha escuchado de las dos últimas pues intervenciones de José Juan, esta incluida, ¿no? Juan Ignacio, humo, ¿qué significó para ti en su día y cómo llegas a, cómo afrontáis el hecho de que luego todo se descubriera que era un fraude, si es que no lo descubristeis antes vosotros, porque pasaron muchos años, ¿no? Para mí fue un momento, una experiencia de mi vida que me llevó a un viaje iniciático que me ha conducido hasta donde hoy estoy. Entonces, claro, yo tengo que agradecerle a ello todo lo que soy. O sea, que no puedo decir otra cosa. Ahí es nada. José Juan. Bueno, pues que humo, sea broma, sea experimento o sea cualquier otra cosa, pues ha movilizado a a muchas personas, muchos intereses, muchos aficionados, y el hecho de que hoy mismo, al cabo de esta cifra así tan contundente que he dado hace un momento, después de 46 años sigamos hablando de este tema, pues hombre, alguna sustancia tendrá, aunque solo sea desde el punto de vista de la sociología. Entonces yo creo que su relevancia hoy en día pues puede estar ahí, que también forma parte de la pequeña o gran historia de la ufología española, y que que es un asunto cuya investigación y cuyo seguimiento, pues si apasionante era para los que empezaban con estos temas en los años 60, no voy a decir que siga siendo apasionante hoy en día, pero claro, las lecciones y las enseñanzas que hemos adquirido con su investigación y con los descubrimientos sobre, determinadas actitudes que parecía que eran de una manera y que luego eran de otra, pues han sido, yo creo que, bastante interesantes. Juanjo. Pues, yo de humo directamente puedo hablar poco, ¿no? Puedo hablar de Jordán Peña. Y es más, yo conocí a humo a través de Jordán Peña, y también me permito decir que conocí a Jordán Peña a través de lo que supuso desenmascararlo a través de lo que ocurrió con humo. Entonces, no es que tuviera yo a Jordán Peña por un ídolo, tampoco yo he sido muy de cultos a la personalidad, aunque en esto del mundo de las anomalías y del misterio pues sabemos que prolifera bastante, pero sí que es cierto que le tenía muy alta estima. Para mí me parecía una de las personas más rigurosas que podía existir en este mundo tan confuso. Me pareció un referente absoluto, y en las intervenciones públicas que se le conocen a través de televisión, en sus escritos, siempre me parecía muy coherente y marcando una tendencia muy honesta. Y yo creo que fue ver caerse una especie de ídolo, ver su cara más miserable, ¿no? Hay que decirlo así, porque es verdad, y él mismo lo ha confesado, y además los que le conocen en la Sociedad Española de Parapsicología fue expulsado, digamos, con deshonor después de salir a la luz todo esto. Y entonces para mí humo es eso, es precisamente lo que me permitió mostrarme esta cara oculta de un personaje pues bastante peculiar, que por otro lado es sorprendente porque parece estar en el meollo de grandes cuestiones, como aquí en Dimensión Límite hemos abordado alguna vez. Está en humo, está detrás de humo, y también está detrás de Belmez en muchas cuestiones. Los dos asuntos más mediáticos en cuanto a anomalías en lo que respecta a nuestro país. Entonces, claro, yo creo que es un personaje, es un fenómeno anómalo por sí mismo que merecería una profunda biografía, porque está en la raíz de lo que ha sido la historia del misterio en este país, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Para acabar, yo quiero hacer una pregunta a Juan Ignacio. ¿Cómo se vive, cómo se siente el hecho de haber creído tan fervientemente en algo tan fuerte? Lo que supone un shock emocional. El hecho de que, tengamos prácticamente la prueba ahí, ¿no? Ahí, palpable, tangible, de que los extraterrestres se están comunicando con nosotros, e incluso la iban en primera persona. ¿Cómo se vive creer fehacientemente en ello y descubrir poco después, o mucho después, no lo sé, ahora no lo aclara Juan Ignacio, que aquello es todo un montaje? Bueno, porque de alguna manera tú transformas las cosas. En aquel momento para nosotros estos eran los humitas, pero luego después empezaron a aparecer teorías de que no eran humitas, sino de que eran ángeles, y luego empezó a aparecer otro tipo de sectas o otro tipo de contactados, de otro tipo como realianos, etcétera. Así, realmente fue un fenómeno evolutivo. Un fenómeno evolutivo que poco a poquito pues nos ha ido llevando poco a poco hasta el momento actual, donde digamos que el rigor y el escepticismo nos han puesto un poquito en nuestro sitio. Pero es normal, es que cuando uno es joven uno es mucho más vehemente.
O sea que yo no estoy especialmente traumatizado y vuelvo a decir que esto me marcó un camino en mi vida, un camino que me lleva hasta aquí, en otro tipo de investigaciones, pero siempre con esa pátina que tiene el curioso. Bueno, pues yo creo que no hay mejor sociología de misterio que esta. José Juan Montejo, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, un placer. Y Juan Ignacio Cuesta, también muchas gracias por esta intervención especial. Hasta luego.